Partido Popular y Vox votan en bloque a favor de una iniciativa legislativa de PSOE y Bildu que prácticamente va a posibilitar que 44 presos de ETA se les reduzcan las penas, incluso algunos sean liberados, entre ellos Chapote. Sí, damas y caballeros, efectivamente, lo que están viendo. Repito, Partido Popular y Vox han votado a favor para que 44 etarras, 44 asesinos terroristas de la banda terrorista y criminal de ETA, se les reduzca la pena o salgan ya en libertad. Los portavoces de Vox y de PP han salido diciendo que ha sido un error porque el texto era muy farragoso y lo había hecho así el PSOE para ocultar realmente lo que había dentro y por lo tanto no lo han visto, se han equivocado, etcétera, etcétera. Y me sorprende que gran parte, por no decir la unanimidad, del comentario político de España, incluso aquellos que dicen que vienen a cambiar el sistema, no apunten a lo que realmente es el principal problema político del cual se derivan todos los demás: la corrupción, la crisis migratoria, la deuda, la falta de porvenir, la inflación, etcétera, etcétera, que es la causa de lo que ha pasado y que esto es impensable que ocurra en Francia, en Reino Unido o en Estados Unidos, países que además tanto le gustan ideológicamente a los que defienden el régimen del 78 en España. Bien, ¿cuál es este problema? Este problema se llama ausencia de representación. En España no hay representación, porque hay un artículo en la Constitución, que es el 68.3, que impone un sistema que se llama proporcional, diseñado en el siglo XIX por el inventor en Reino Unido del sello postal Thomas Wright Hill, para posteriormente su hijo Rowland Hill junto con Stuart Mill lo quisieron aplicar en una colonia, Australia, para que fuera controlable. Este sistema que tenemos en España es exactamente el principal problema político, el tronco medular que se ha evidenciado en algo tan claro como lo que pasó ayer. Porque ¿qué es lo que evidencia esto? Esto evidencia que el Congreso de los Diputados es afuncional. Estamos en un momento complicado de muchos sistemas educativos defectuosos que ya están dando que la gente significa que no es funcional, contrario, negativa, negación. Y uno de los principios básicos de la democracia es que los representantes sean elegidos por la ciudadanía, ¿cierto? Bueno, pues esto es uno de los fundamentos por los cuales los sistemas proporcionales derivan en oligarquías, en la forma de estado de partidos o partitocracias como lo que hay en España. Porque es el jefe de cada partido, el líder de cada partido, que es el que hace una lista y pone ahí a sus diputados, que luego votan en bloque lo que le digan, sí, no, a favor, levantando un dedo, dos o tres. Todos los diputados del partido le pertenecen al jefe del partido porque están ahí, eso les quita, de acuerdo con lo que diga Pedro Sánchez, Feijóo, Abascal, Yolanda Díaz o el partido que venga que no quiera cambiar esta situación. Por eso, damas y caballeros, ayer se vivió este ridículo tan monstruoso de este sistema que hace que el Parlamento sea un mero circo, un espectáculo, un púlpito, pero no tenga ninguna función. ¿Y por qué es tan importante que el Parlamento tenga función? Porque este es el principal problema político de España. Pues damas y caballeros, háganse ustedes una pregunta muy sencilla que se evita en todas las tertulias y en todos los análisis políticos de España. ¿Por qué las naciones modernas y los estados tienen parlamentos? ¿Por qué se inventan los parlamentos? No siempre ha habido parlamentos. Los seres humanos llevamos miles de años sobre la Tierra con diferentes gobiernos, desde Atapuerca, el gobierno del más fuerte, sin necesidad de parlamentos. Bueno, el Parlamento tiene una función que es la de promulgar la legislación que se aplica a los propios ciudadanos. Y algunas personas hace casi 300 años dijeron, oigan, si esa legislación se aplica a los propios ciudadanos, pues siguiendo un principio clásico del derecho romano, quod omnes tangit omnibus approbaris debet, es decir, aquel que le afecta debe tener la capacidad de decisión, se inventa en el siglo XIV con Marsilio de Padua en la designación de los abades la representación. Es decir, como la legislación afecta y obliga al conjunto de la ciudadanía, debe ser la ciudadanía la que de ella emane la voluntad de cómo quiere que se haga la legislación. Como no nos podemos reunir 45 millones de españoles, designamos por grupos poblacionales de unos 100.000 habitantes, sería lo ideal, un representante. Y ese representante tiene la obligación de llevar a la Cámara las necesidades de esos 100.000 habitantes, de ese pueblo, de esa región a la cual representa. De ahí se elige ese representante y ese representante va a la Cámara Legislativa a defender los intereses de ese grupo poblacional. Eso es un sistema representativo
representativo, mayoritario, repito, que existe en Francia, en Reino Unido o en Estados Unidos. En España y en parte de Europa continental, aplicado por el Plan Marshall, que se obligó, no existe. Y no existe precisamente porque convierte a nuestros países en países donde no hay control político por parte de la ciudadanía. Los políticos que mandan en España son 4 o 5, los jefes de cada partido, que son quienes controlan el Parlamento, hacen gobierno y designan a los jueces. Y por lo tanto, pues las potencias internacionales, en este caso, pueden influir como quieran, porque es tan fácil como controlar a una o dos personas. Si hay mayoría absoluta, simplemente a una, como Aznar, Rajoy o Felipe González. Y si es por pacto, pues a 2. Damas y caballeros, hasta que no entre en la sesera de una parte importante del conjunto de la ciudadanía, que mientras no modifiquemos eso en este país, la corrupción, el despilfarro, las crisis económicas, migratorias de todo tipo van a continuar. ¿Por qué? Porque la clase política no tiene ninguna necesidad de atender a sus necesidades. Cada 4 años que hay elecciones les sueltan 4 eslóganes absurdos basados en carcasas ideológicas que además no defienden, como son liberalismo, comunismo, socialismo, etcétera, etcétera. Ustedes con mucho miedo votan para que no gane el contrario y ya está. Bueno, esto que lleva establecido en Europa, el presidente del Tribunal Constitucional fue el primero que lo definió como tal, Gerard Leichthoff, se llama Estado de partidos. Y repito, hace que la Cámara de Representantes, además de monstruosidades como la que vimos ayer, donde evidencia que ningún diputado se había leído la ley, que les importaba un pimiento y que van a la Cámara de Representantes a votar bajo una orden de su partido lo que les dicen que tiene que votar levantando un dedo 2 o 3, hace que el Parlamento, el Senado, y ojo, también esto pasa en las comunidades autónomas, no sirva absolutamente para nada. Si en España hubiera un sistema representativo, como algunos queremos forzar ese cambio en España, ahí es donde radica la matriz fundamental del cambio que hay que llevar a cabo en este país, pues obviamente cada diputado, para salvar su culo, no por otra razón, para seguir en su asiento al cual se debe a su circunscripción, a su grupo poblacional que le ha elegido, se habría leído la ley teniendo bien cuidado y revisando de no votar algo que sus ciudadanos no quieren. Ahora les hago una pregunta muy sencilla. ¿Ustedes creen que la mayoría de los ciudadanos de este país quieren que los asesinos de la banda terrorista ETA sean excarcelados? Independientemente del error de ayer de Vox y PP. Respóndanse ustedes mismos. Si la respuesta es que ustedes creen que no, pues damas y caballeros, con un sistema representativo, esta ley, por mucho que el gobierno o el partido que estuviera en el gobierno tuviera mayoría, nunca hubiera salido adelante. Porque un diputado que está en el mismo partido, bajo la misma inscripción ideológica que el que está en el gobierno, como no le debe su cargo al gobierno sino a sus electores, nunca va a votar una ley que vaya en contra de lo que quieren sus electores, porque de la circunscripción le pueden echar. Y la regla de la política es la ambición, la lucha, la materialidad. Por eso se inventan estos sistemas, repito, desde hace más de 300 años, pero en España ni están ni se le esperan. Lo que pasó ayer no solamente es una vergüenza, es una evidencia, damas y caballeros, a ver si despiertan algunos ya, es una evidencia de que el sistema político que tenemos en España está intrínsecamente, desde su constitución, corrompido. Porque anula la facultad que debe tener todo pueblo para promulgar una ley, que es precisamente la representación. El quod omnis tangit omnibus approbares debet. El ciudadano tiene que tener la capacidad para que sea su voluntad la que se manifieste en un parlamento y no los jefes de un partido que ponen ahí a sus empleados calentándoles a ustedes con historias que no tienen nada que ver con lo que realmente a ustedes les preocupa y ordenándoles que voten sí o no en virtud de los intereses que tenga cada partido junto con el IBEX 35, bancos seguros o corporaciones externas o países externos, la OTAN, el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. Es más, la Cámara Legislativa funcional, es decir, una Cámara Legislativa compuesta por diputados nombrados uno a uno por cada distrito electoral, tiene la función de controlar y de vigilar al gobierno, de evitar que no cumpla la ley, de garantizar que la administración presupuestaria se haga de manera eficaz y eficiente, de que no se actúe en contra de la ciudadanía. Por eso es tan importante y capital como punto número 1, reformar el sistema político para instituir un sistema representativo. Repito, lo de ayer es la evidencia de que llevamos 45 años con unas cámaras legislativas que son un simple teatro y cuya positivación de cuyas leyes, lo que sale de ahí, lean ustedes el BOE desde hace 45 años, siempre va en la misma dirección.
contra los ciudadanos, contra sus intereses, contra el porvenir, contra la industria, contra el crecimiento, contra la economía, contra las cosas básicas de los ciudadanos y a favor de los vínculos de los partidos políticos, de la oligarquía política junto con la oligarquía económica. Porque al final quien le da el dinerito a los partidos para que hagan su campaña que luego no tienen que devolver son los bancos, son los seguros, son las corporaciones mercantiles. Oigan, ¿qué más da que disparemos cada año la deuda, aumentemos el gasto y alguien vendrá y lo pagará? Como nadie les controla, viene un gobierno, viene otro y siguen haciendo lo mismo. Ese es el punto fundamental de decadencia y declive político de España, que está haciendo que esta sociedad vaya a la ruina, damas y caballeros. Ese es el punto, el origen, cuya causa emana todas las consecuencias posteriores. Y mientras una parte prevalente de los españoles no digan no me cuenten milongas hasta que yo no pueda elegir a mis representantes, todo esto es una mentira, es una farsa. Es absurdo participar o pelearse por consignas políticas cuando luego ustedes llegan al poder, pactan, se desdicen, lo que ayer no iban a hacer lo hacen, efectivamente, porque no tienen que responder ante nadie. Mientras no cambie eso, mientras no haya una modificación sustancial en España y haya una verdadera constitución que separe los poderes del Estado, es decir, por un lado se elijan los representantes del Congreso y por otro al presidente en unas elecciones directas y los representantes del Congreso, los diputados, sean elegidos por grupos poblacionales a los cuales está obligado el diputado a atender, este país seguirá como está. Por eso esta es la razón por la cual se generó este canal, esta es la razón por la cual seguimos aquí cada día y este es el objetivo número 1 y primordial desde hace más de 14 años de un servidor buscando diferentes alternativas, creando asociaciones civiles, manifestaciones y ahora incluso un partido que como eje fundamental tiene este punto, además de algunos otros. Pero damas y caballeros, mientras no extendamos este mensaje, todo lo demás será estéril y además simplemente servirá para crear confusión, crispación y fractura social. Seguiremos en esta línea, espero que cada vez muchos más. Hasta entonces, salud y libertad colectiva.